Amados, bendiciones, paz del Señor. Mi nombre es Emiliano Veloso y quiero compartirles una palabra de bendición, una palabra de edificación para tu vida, una palabra que el Señor va a tocar muchas áreas donde uno por ahí está cansado, muy fatigado, muy cansado, ¿sí? Dios, cuando llega a mí esta palabra hace un tiempo atrás, antes de compartirla, la he compartido varias veces, y antes de compartirla me gustaría comentarle un poquito cómo fue que a mí me llega esta palabra. Yo en ese momento estaba pasando por un tiempo donde estaba muy cansado, muchos golpes en lo espiritual, en lo personal, mucho golpe en lo económico. Y cuando a mí el Señor me trae esta palabra en un momento de oración, me caigo rendido al Señor, ¿sí? Porque me tocó en mi corazón, me tocó en el espíritu. Y la palabra del Señor se encuentra en Isaías, versículo 40, 27. 28, perdón. Y dice así: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí? El Señor ahí me pregunta a mí, me dice: ¿no has sabido? Y esa pregunta te la hace a vos también. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Te pregunta para que vos les contestes y digas: Señor, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Por qué siento que no te tengo? No siento tu presencia, no te tengo cerca. Muchas veces por ahí por motivos de trabajo, por ahí por motivos económicos, por ahí por motivos personales o problemas de familia, no buscamos al Señor como debemos. Quizás llegas cansado de trabajar y en vez de buscar al Señor, en vez de dedicarle mínimo 20 minutos al Señor, te acostás a dormir y te olvidás. Pero Él, por gracia y misericordia, siempre Él está, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el versículo 29, porque Él, ¿sí? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hoy el Señor te dice: levántate, yo te doy fuerza, levántate, porque todo aquel que está cansado, está trabajado, necesita un renovamiento en Él, necesita un renovamiento también en lo personal, en lo físico. Por ahí en este tiempo de cuarentena el Señor nos mandó a descansar un poco, ¿sí? A renovarnos para poder volver a seguir y poder tener una continuidad, pero también a buscar de Él. Muchos se toman este tiempo como para salir, para hacer cosas que no tienen que hacer. Pero déjame decirte una cosa. Si líderes mundiales reconocen que si debemos orar y debemos clamar al Señor, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no buscamos de Dios? ¿Por qué nosotros no queremos interiorizarnos en lo de Dios? Porque tendemos a creernos más de lo que somos. Y la palabra dice que por gracia y misericordia Él nos perdona. Por gracia y misericordia Él nos da vida. Recordemos que nos dice en el versículo 28: no has sabido, no has oído de que el Dios eterno es Jehová. Ese mismo Jehová que creó los confines de la tierra. Ese mismo Jehová que sopló en tu nariz y te dio vida. Ese mismo Jehová que día a día renueva su misericordia para contigo. ¿Sí? Y dice la palabra en el versículo 30: muchos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Y acá quiero hablar un poco porque es muy cierto esto. Muchos flaquean, muchos se fatigan.
tanto los que están en el Señor como los que no. Porque esperan de que una vez que entran en el Evangelio, una vez que empiezan a congregarse, tener las bendiciones. Y generalmente no es así. Porque dice la palabra del Señor en el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. ¿Sí? Inclinó a mí su oído y oyó mi clamor, dice la palabra. Para que nosotros, Él escuche nuestro clamor, tenemos que buscar de Él, tenemos que ir delante de Él. Y tenemos que provocar que Dios incline su oído hacia nosotros. ¿Cómo debemos hacer esto? Orando. ¿Cómo debemos hacer esto? Congregándonos. ¿Cómo debemos hacer esto? Humillándonos delante de Él y buscar de Él. Entendiendo que por la gracia y misericordia y el amor de Jesucristo, Él hoy nos hace acepto. En tiempos pasados teníamos que ir corriendo a un sacerdote. Hoy somos sacerdotes en nuestras casas. Hoy somos nuestros propios sacerdotes. Y podemos clamar a Él y Él va a escuchar nuestras oraciones. Podemos orar hacia Él, buscar de Él, levantar altares de adoraciones hacia Él y Él escucha nuestras oraciones. En tiempos de Moisés, dice la palabra que solamente los sacerdotes entraban al tabernáculo, al templo. Y hoy tenemos la posibilidad de entrar a un templo, de estar congregando, de poder buscar su presencia, de conectarnos a la fuente. ¿Sí? Yo quiero que ahí donde estás, sigas leyendo. En el capítulo 31 dice la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová, esos que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow, tremendo la palabra, tremendo. Recibe esta palabra porque es de Dios. Y el Señor te dice: vas a correr, vas a caminar y no te vas a cansar. El Señor te dice: te renuevo las fuerzas como la del búfalo. El Señor dice: te renuevo en este tiempo, levántate, ve, sigue. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde estás pasando en tu casa encerrado, para que entiendas que el Señor hoy te renueva. Esta palabra quiero que sea de bendición, ¿sí? Tómala, hazla tuya, como yo la hice en su momento cuando Dios me habló. Te doy gracias por tomarte el tiempo, este tiempo valioso que vos tenés para escuchar esta palabra. Gracias por seguirnos, gracias por buscar este canal de YouTube. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y te doy gracias. Mi nombre es Emiliano Veloso y espero que haya sido de bendición esta palabra, ¿sí?